televidentes que nos escuchan a través de su canal 5 de Telecable aquí en Piedras Negras. Muchas gracias por permitirnos una vez más llegar hasta dentro de su hogar a través de este canal, este conducto, y esperamos que el Espíritu Santo le ayude a entender la palabra que día con día venimos dando a conocer. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Y vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 1. Vamos a hablar acerca del significado de Jesús, porque hemos venido hablando del tabernáculo en el tiempo de Moisés, el templo en el tiempo de Salomón, hasta que fue destruido el templo. Y veíamos que en esos lugares, en el tabernáculo, todos los que llegaban a ese lugar se santificaban. Y queremos hablar algo de cuando nosotros nos acercamos a Jesús, también nos santificamos. Él es nuestro ayudador ahora. Anteriormente iban al tabernáculo, posteriormente a Jerusalén y últimamente a Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. Leíamos la vez pasada en Hebreos capítulo 8 que Él es el tabernáculo. Pero vamos a leer aquí ya relacionando las profecías, porque Jesús, de Él estaba escrito que vendría a esta tierra para salvar a la humanidad y todo el que se acercara a Él fuera salvo. Por eso vemos en estos días que vemos tantas maravillas. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura. Y vamos a leer aquí en San Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer desde cuando Jesús nace. El versículo 18 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente forma: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hago aquí una aclaración. Dice la Biblia que estaba para casarse con José, mas no estaba casada. Aquí vemos la autenticidad y la santidad de Jesús. La Biblia relata que fue por el Espíritu Santo. Y dice el 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Porque en el tiempo de los judíos, alguna persona que salía con estos problemas era apedreada y la mataban y tenía la pena de muerte. Pero José, como era una persona justa, quiso dejarla secretamente para que quedara todo tranquilo. Y en el 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escuchen bien, es importante ver bien esto, porque a través de Jesús es la única forma de acercarnos a Dios. Veíamos en el tabernáculo y en el templo, dice la Biblia que ahí Jehová Dios se reunía con los israelitas. Por eso había un arca de testimonio donde se hacía presente el Señor, y se le llamaba también el arca de reunión con Dios, ¿verdad? Y vamos a ver aquí cómo Jesús se le empieza a dar también esta cualidad. Y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Escuchen bien, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
En aquellos lugares, los tabernáculos, ahí se mataba el cordero, sus pecados eran perdonados. Pero en este tiempo Jesús, hace 2000 años, murió por cada uno de nosotros. Y escuchen bien, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Si escuchan bien, aquí está hablando también de una profecía. Esta profecía es en Isaías 7:14. Ustedes la pueden leer y se van a dar cuenta que ya se estaba hablando de que una virgen concebiría un hijo, pero también se le estaba dando el nombre de Emmanuel, porque esta palabra Emmanuel tiene un significado para con todos nosotros, para con todo el mundo. Y escuchen bien, que traducido es Dios con nosotros. Así dice la Escritura en el versículo 23. Leemos nuevamente: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios siempre ha llevado un orden en todos los tiempos, a forma de comunicarse con el hombre. En el tiempo de Moisés en el tabernáculo, en el tiempo de Salomón para acá, en el templo de Jerusalén. Y siempre había una comunicación, Dios ahí se manifestaba. Pero ahora dice la Biblia: y llamará su nombre Emmanuel. Ya Dios ya le estaba poniendo el nombre a su hijo y el significado, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, Jesús quiere decir Emmanuel, y Emmanuel traducido es Dios con nosotros. En los tabernáculos era Dios con Israel, en Jesús es Dios con nosotros. Por eso en los mismos evangelios la Biblia habla, en una ocasión también así Jesús lo comentó y dijo que si Él hacía ciertas señales, si Él hacía ciertos prodigios, si Él se estaba manifestando a los hombres como Dios, era que el reino de Dios estaba entre ellos o entre nosotros ahora, porque ahora también Jesús se sigue manifestando entre los que le buscan, y esto es estar dentro del reino de Dios aquí en la tierra. Las manifestaciones en la tierra, haciendo patentes las señales, es la preparación de la esposa que Jesús está preparando para las bodas del Cordero que habla Apocalipsis, porque un día estaremos con el Señor, vamos a estar viendo acerca de la profecía. Aquí les decía yo que aquí en Isaías habla acerca de la profecía. Isaías 7:14 pueden leer, y ya antes, muchos años antes de que Jesús apareciera en la tierra, Dios a través de sus profetas ya profetizaba lo que venía, para que cuando viniera creyera. Por esta razón, tomando en cuenta nosotros la Escritura a través de todos los tiempos, podemos testificar que la palabra de Dios es auténtica. Y cuando entramos a las profecías nos damos cuenta que todo lo que la profecía dice se va cumpliendo al pie de la letra. Vamos a ver qué pasó. Piense cómo la profecía ya estaba. Vamos a ver aquí en el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leer un poco. Ustedes pueden leer si quieren después todo el capítulo, porque el tiempo es corto.
Y dice en el capítulo 4 de San Juan, versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Esta era una mujer samaritana. Y empezó a platicar con Jesús en un pozo. Y Jesús le empezó a decir su vida, cómo vivía, usted la puede leer. Y ella se dio cuenta que Jesús era como un profeta, porque los profetas tenían estas cualidades que podían ver las cosas. Por eso le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero la mujer también le hace una pregunta, porque esta mujer era samaritana, y los samaritanos adoraban en cierto monte donde Jehová se había aparecido, y ellos adoraban ahí. Pero vamos a ver cómo relata la Biblia. Aquí en el versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Mucha gente se pregunta en estos días: ¿a dónde adoraremos a Dios? Mucha gente dice: todos los caminos llevan a Dios. Pero si vemos, la Escritura nos enseña cómo es que adorar a Dios. Y esta mujer se pregunta, o más bien le pregunta a Jesús, le pregunta, dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Porque pasaron los tiempos y Dios mandó a hacer el templo de Jerusalén, y le dijo a Salomón que ahí tenían que adorarle. Pero esta mujer no entendía eso. No entendía que en Jerusalén era el lugar donde se tenía que adorar en esos tiempos. Ella no entendió eso. Pero los judíos lo sabían, porque Dios se había manifestado a Salomón y había hecho patente con señales en el templo, y había santificado ese lugar, y ahí es donde se le adoraba. Pero ella tenía la duda, como muchos en estos días a veces tienen la duda de cómo adorar a Dios. Y dicen: todas las religiones son buenas y todos llevan el camino a Dios. Pero vamos a ver realmente, vamos a estar viendo cuál es el camino que nos lleva a Dios. Ya vimos que en el tiempo de Moisés era el tabernáculo donde se hacían todos los votos, todo lo que hacía acercarse a Dios. Y luego posteriormente en el templo. Pero ahora en estos días, ¿a dónde tenemos que adorar a Dios? Y vamos a seguir viendo a esta mujer samaritana como pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ve cómo Jesús le está explicando a la mujer que ya no era ni en el monte, que ya no era ni en Jerusalén, ya no era un lugar específico, porque mucha gente está defendiendo un movimiento religioso, y no se trata de un movimiento religioso, sino lo que Jesús vino a decir. Porque la mujer samaritana sabía que vendría el Cristo y que Él explicaría lo que se tenía que hacer. Vamos a ver